gracias. Y aquí estamos con Liliana Rodríguez Álvarez. Y naturalmente, uno de los temas de actualidad, los impuestos a las plataformas digitales. Bueno, que ya Francisco lo mencionaba, es una gran preocupación. ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué se trata? ¿Qué debemos esperar? O si adelantamos y después suspenden cualquier decisión. Adelante, Liliana, con sus finanzas y su café. Doña Carmen, gusto, como siempre, en Matutino Alternativo, y un saludo a Francisco, que ahí lo escuchaba como siempre. Pues hoy es Día Mundial del Ajedrez. Doña Carmen, está establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y mi mensaje del tema de hoy va muy de la mano con este juego del ajedrez, que no siempre se hace lo que se quiere. Hay momentos para tomar determinadas decisiones. Estos son tiempos muy difíciles, de mucha tensión, a nivel económico sobre todo, pero también en el plano político. A nivel internacional, lamentablemente se ha visto situaciones como la de Sri Lanka, Inglaterra la semana pasada, Italia, y creo que lo que hay que apelar a la prudencia de cuándo tomar determinadas medidas, porque la decisión varía según el contexto interno y el contexto externo. Se asume el riesgo de implementar una medida que tenga un impacto muy desviado de lo que se desee. Y por eso, como bien usted decía, puede entonces después echarse para atrás. Como se ha visto con otras medidas, y lamentablemente usted lo comentaba y hacía referencia en esa SPUN sobre el tema del pacto eléctrico, un pacto firmado por tantas partes, y ver realmente los cumplimientos que había que velar por ellos y cuáles eran las consecuencias de aquellos compromisos que no se cumplieron. Así que quise conversar sobre un tema que afecta a nuestras finanzas, que ronda hace unos meses, pero se ha activado en las últimas semanas porque pretende aplicarse a partir de agosto. Hay que ver si realmente se aplica a partir de agosto, porque el reglamento tuvo muchas observaciones. Este proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Lo primero es que en este título, captados en República Dominicana, se refiere a los servicios digitales contratados o consumidos en República Dominicana. Y cuando se habla de servicios digitales, ¿a qué se refiere? A los servicios que se ponen a disposición del usuario a través de plataformas web o aplicaciones móviles, que ambas necesitan del Internet. ¿Cuáles son esos proveedores digitales? Son empresas relacionadas con el transporte, con alquileres, pedidos a domicilio, entretenimiento de video y música de demanda, bueno, entre otros. Se cita Amazon, Airbnb, Netflix, Google, Spotify, Didi, Uber, entre otros. Entonces, ¿quién pagaría ese ITEVIS? Y es el elemento relacionado también con el tema de las finanzas. ¿Quién pagaría ese ITEVIS a los servicios digitales? Quien va a declarar ese impuesto, quien lo va a declarar, es el proveedor del exterior, quien tendrá que hacer su declaración especial antes del día 20 de cada mes. Sin embargo, como antes de anoche explicaba en un programa televisivo y ayer lo publicó en su página web, el economista Jaime Arista Escuder explicaba cómo ese ITEVIS lo pagará el consumidor, será trasladado al consumidor este nuevo impuesto. Que cuando se refiere a este proyecto, y haciendo un paréntesis, cuando se refiere a este proyecto como uno ideal para garantizar un adecuado clima de competitividad entre todos los sectores económicos, me encantaría que ese mismo deseo se traslade a la práctica con protección al consumidor. En estos momentos de alta inflación debe de haber una muy activa participación, incidencia de pro competencia y pro consumidor para velar que estos
sectores económicos con pocas empresas no manejen a discreción los precios de los productos y servicios que afectan al consumidor dominicano. En ese tono de a la competitividad de quién, porque en el caso de Airbnb lo estamos viendo, o sea, entre todas las plataformas digitales que mencionamos está Airbnb. Y cuando hablamos de competitividad, al final estamos hablando de penalizar las pequeñas inversiones inmobiliarias turísticas, mientras se exoneran cargas impositivas a las grandes inversiones hoteleras. La economista Mercedes Carrasco, el 15 de julio, hace ya 5 días, compartía 3 datos interesantes, doña Carmen. El primero es que a los hoteles se le está exonerando al año 1.875 millones por ITEVIS, que ahora quiere que se lo pague el Airbnb. Segundo dato que aporta es que se exoneran 3.970 millones de impuestos al patrimonio. Y tercero, que el gobierno también hace esa publicidad gratis a los hoteles. O sea, al final, las viviendas que se alquilan a través de Airbnb son iniciativas de inversión de la clase media. Hemos conversado en Finanzas con Café de cómo los ahorros que podemos ir acumulando producto de trabajo y de inversiones, pues nosotros lo podamos transformar en inversiones, en este caso inversiones inmobiliarias. Entonces, para completar, o sea, una persona de clase media toma de sus ahorros para hacer esta inversión inmobiliaria y lo completa con la adquisición, lo completa esos recursos con préstamos cuyas cuotas se van pagando con los alquileres. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Y es que confluyen muchos factores, y esto es lo importante a tomar en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Que las tasas de interés activas de los préstamos hipotecarios están aumentando, producto de un aumento de la tasa política monetaria. Entonces, si encima de un aumento de la tasa de interés activa se le agregan un aumento, producto de este ITEVIS a las plataformas digitales, hay algunos inversionistas, de estos pequeños inversionistas, que no pudieran aguantar. Y hace unos días el ex viceministro de Turismo, Julio Almonte, decía que el hospedaje particular, que es aquel que está relacionado como al tipo de Airbnb, el hospedaje particular pasó de 5.4% en 2019 a 25.6% en 2022. O sea, en 3 años creció de 5.4% a 25.6%. Y estas inversiones inmobiliarias, estas pequeñas inversiones inmobiliarias, también ha hecho que haya un dinamismo en el sector construcción en el país. Y la mejor evidencia de esto, doña Carmen, es que la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, que es ACOPROVI, intervino públicamente esta semana para decir que considera inoportuno comenzar a cobrar este impuesto a Airbnb en momentos de alta inflación y post-COVID-19. Así que volvemos a hablar del tema de que en qué momento aplicamos esto. Y dijo precisamente que la construcción de viviendas con fines de alquiler para Airbnb ha sido la propulsora de que el sector de construcción haya crecido un 23% en 2021. Se estima unas 80,000 unidades bajo Airbnb, tanto en Santo Domingo como en zonas turísticas. Y sin entrar en ese tema, que seguramente usted lo habrá visto, de la regulación de higiene y convivencia, o sea, las normas de hospedaje que están relacionados con Airbnb, no es económico, solo decir que esos son aspectos que se regulan en los condominios, en las juntas de vecinos. No entra en este tema impositivo como tal. Así que sobre este proyecto de grabar con ITEVIS las plataformas digitales, la DGI anunció que pretende recaudar 3.000 millones de pesos. Y ahí vamos también, pero ¿de dónde? ¿De dónde lo va a sacar? Porque al final, como decía, exactamente, esa es la pregunta. Juego, qué bueno. Claro, en un juego de ajedrez uno sacrifica ciertas piezas, ¿no? Así que, ¿de dónde es que vamos a sacar estos 3.000 millones de pesos que pretende recaudar? Al final, va a ser los 3.000 millones de las familias de clase media. Y eso, que antes de ayer, usted lo mencionaba, se anunciaron 1.500 millones de pesos para 1 millón de personas por el bono
que se va a dar por cheque, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, recordar que esta propuesta de regular las plataformas digitales de alquiler como Airbnb, de streaming como Netflix, fueron incluidas en la propuesta de reforma fiscal del año pasado, que al final de octubre de 2021 el presidente Abinader anunció que no sometería una reforma porque la población no podía cargar más. Así que volvamos a este tema de quién pagará. Y es que al final hay un tema de cuál es la incidencia legal y la incidencia económica. Y el ex director de Impuesto Interno, Magín Díaz, lo decía en un programa de televisión que llegué a ver, que cuando la DGI dice que ese impuesto lo va a pagar los proveedores extranjeros, revela que hay un desconocimiento de la incidencia de los impuestos o no transparencia al pueblo. ¿Por qué? Porque una es la incidencia legal, que es quién es que va a hacer esa declaración de impuestos, y otra es la incidencia económica. O sea, quién va a pagar al final esos impuestos, a donde quién va a recaer este impuesto. Para el 2020, déjeme para ir cerrando, y este tema es algo que se habla a nivel mundial. Para el 2020, según un informe de la firma de auditores KPMG, 77 países a nivel mundial ya aplicaban este impuesto. En Latinoamérica, los pioneros fueron Colombia, con una tasa del 19%, Argentina, con una tasa del 21%, Uruguay, con una tasa del 22%. Estos tres países, Colombia, Argentina y Uruguay, fueron los pioneros en Latinoamérica, que ya estaban aplicando este impuesto digital antes de la pandemia. Entonces, en estos países, ¿qué ha ocurrido? Y la misma firma de KPMG ha hecho estudios donde ha demostrado que la mayoría de las empresas de estas plataformas digitales en esos países traspasaron el costo al consumidor. O sea, que ya ahí está la evidencia en otros países. En el caso de Netflix, ellos mismos indican que las tarifas de sus planes varían según el cobro de impuestos del país. Lo dice en su página web. Y en esos países donde se aplica ese impuesto, que ya mencionaba, los consumidores en su momento compartieron miles de mensajes en las redes de aquellos textos que recibían en correo electrónico o mensajes de texto a sus celulares, recibían el aviso por parte de estas plataformas digitales de que lo estaban contactando para informarle que, producto de los cambios tributarios, la tarifa de suscripción aumentaría. Y esto sin considerar, como ya ustedes estaban ahorita hablando, Francisco y usted, del aumento que ya anunció Netflix a partir de agosto de 2022 para algunos países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana, y probablemente de eso Isidro lo hable en su sección Isicine. O sea que si adicional a esta situación, y por mencionar esta de la plataforma de Netflix, que como usted bien decía, ahora en el primer trimestre tuvo una baja de más de 200,000 suscriptores. En este segundo trimestre, cerca de 1 millón menos de suscriptores a nivel global, porque en Estados Unidos y en Canadá se dieron de baja 1.3 millones, pero compensó con aumentos en otros países. Si esa reducción de suscriptores, evidentemente ellos tienen que recuperar la parte de los ingresos con esa reducción de suscriptores, se está evidenciando con un aumento en las tarifas, agréguenle a esto el ITEVIS. Entonces, en conclusión, lo que evidentemente que uno, en base a los números, y se ha visto las estadísticas a nivel de presión tributaria en la región, se entiende que los recursos que genera el gobierno dominicano no son suficientes para sus compromisos. Y más con los planes de ayudas sociales, muchos, que han sido descontinuados lamentablemente, sobre todo aquellos relacionados con el cuidado a la familia y a las mujeres, madres solteras. Pero resulta curioso que esta misma semana Luis Valdés dijo que las recaudaciones están por encima de lo proyectado, por lo que evidentemente lo que se llama es una prudencia y evaluar si este es el momento para aplicar este impuesto. Entonces, ir a la carrera para asumir esto
cuando recordemos que se planteó el año pasado en la reforma y se dijo que no se podía cargar más a la población, es necesario evaluarlo en el contexto que estamos, porque aunque la inflación es cerca de un 10%, se ha visto que hay productos que han aumentado más de un 20%, 30%, la misma tarifa eléctrica también, y teniendo impactos distintos en los presupuestos de los hogares, de las familias, dependiendo si son quintil 1, quintil 2, si están en la región sur o si están en la región metropolitana. Entonces, al final, esto yo creo que merece sopesarlo, el momento, no dejar de lado la discusión ya habida, pero sí sopesarlo por la situación, el contexto tanto interno como el contexto externo en el que estamos viviendo. Hay muchos de esta carga impositiva, carga tributaria, que la asume la clase media. Así que yo creo que es necesario continuar, digamos que debatiendo y analizando bien en detalle esta propuesta de reglamento que se propuso y se puso en vistas públicas en febrero, pero que en base a las observaciones vale la pena calmar un poco las aguas, ¿no? Mire, Liliana, le voy a hacer una pregunta de Finanzas 001 y quizás de economía y de asuntos tributarios. ¿Cómo puede la DGI cobrarle a esas empresas que no tienen sede en el territorio dominicano? ¿Cómo le puede cobrar los impuestos? Yo eso no lo tengo muy claro, Liliana. Es muy diferente si tuvieran su sede aquí, pero ¿cómo? ¿Cuál será el mecanismo para cobrarle a esas plataformas? Le dije que era una pregunta que podría ser muy, muy tonta, que tiene una respuesta pertinente, pero ¿cómo le cobra? A nosotros sí, como usuarios, pero a esas empresas no me imagino cómo lo puede hacer o no tengo claro cómo hacer. Y lo curioso de esto es que estas empresas, como no van a estar establecidas aquí, no podemos nosotros como consumidores pedir una factura fiscal, aunque nos trasladen este ITEVIS al consumidor. Lo que se pretende es que haya una declaración virtual, o sea, a través de precisamente el Internet, de una declaración especial donde aquellas contrataciones y consumos realizados desde República Dominicana, o sea, estos cargos a la tarjeta de crédito, sean declarados a través de esta declaración especial todos los meses. Y entonces una forma del país recaudar ese ITEVIS. Eso es algo que también en Europa lo han establecido como un impuesto digital, pero, vuelvo y digo, esto era antes de la pandemia. Entonces, es importante ver la situación. Lo que quise traer incluso a colación el análisis de que en otros países ya este impuesto existe y lo que se ha visto en la práctica es que precisamente estas tarifas se han trasladado al consumidor y el consumidor, aquel que pueda llevar a algún tipo de contabilidad y declaración de impuestos también, no puede pedir una factura fiscal. Como comenté, el reglamento que se puso en vistas públicas tiene muchas observaciones de los mismos proveedores, entonces habría que ver al final cómo va a quedar esa propuesta de reglamento. Pero lo que hay que analizar de todo este entramado, que si bien hay plataformas digitales en la que hay que pedirle su colaboración por las ventas que realiza, es que una cosa también es el impuesto a la operación en general o un impuesto a la comisión. Y además hacer un llamado a que aquellas empresas también que están establecidas aquí, que piensen en la digitalización. Y justamente Exacto. La semana pasada hablábamos de el Global Findex 2021 y hace un llamado de que el futuro para seguir bancarizando a la población a nivel mundial hace un llamado a continuar con la digitalización de los productos. Pero no solamente en el área financiera, sino también en el sector real. O sea, esto es algo que la digitalización tiene que, y la educación financiera también va de la mano, ¿no?
pero la digitalización de los servicios debe de reclamarse aquí también. O sea, se reclama que aquellos proveedores digitales pues hagan también sus contribuciones al ITEVIS, pero también aquellos que están aquí localizados que ofrezcan estos mismos servicios. Y casualmente, ¿sí? Tayana, el Sí. lunes en Ready para Exportar mencionaba la necesidad de digitalización. Una pregunta, sí, Liliana. MIPYMES, sí, la escuché. Exacto. Dice un queridísimo oyente, eso se puede hacer con Uber, pero con lo demás es muy difícil. No me da más contexto, me imagino que se trata del cobro de los impuestos que te lo carga Uber, pero es que Uber está, o sea, yo físicamente yo tomo el Uber y le pago a través de la plataforma que ellos tienen. No sé si usted está en ese tema, entiende el contexto de la aseveración del oyente. Sí, el tema es que muchas de estas plataformas se hacen los cargos es a las tarjetas, o sea, a nivel, o sea, en transacciones precisamente digitales, en sistemas de pago. Entonces, de lo que se trata es que esas ventas y esas contrataciones de productos que se realicen desde República Dominicana estén contabilizadas y esas empresas, esos proveedores extranjeros, pues hagan su declaración en base a esas contrataciones y esos consumos que se realicen desde aquí, por las diferentes herramientas que haya, o sea, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o otras plataformas como PayPal, y ellos entonces harían su declaración acá. Es un mecanismo que, precisamente el desarrollo de los sistemas de pago es un mecanismo que permite tener una idea mucho más clara del volumen de ventas que se realizan estos proveedores aquí localmente en la República Dominicana. Definitivamente cuando nos hablan de pagar y de impuestos, siempre todas nos asustamos. Y hay maneras indirectas y directas de afectarnos el bolsillo. Posiblemente, y luego de medidas recientes, eso se postergue, Liliana, porque si nos van a cargar eso a un sector medio, que tenemos bastante encima de los hombros, asustan con protestas y quizás lo cambien, aunque, como dicen otros sectores, es necesario cobrar por eso. Sí, evidentemente que cuando se habla de impuestos, ningún sector pues es algo que le agrade, porque su propio nombre lo dice, es impuesto. No es algo opcional, pero evidentemente que, como decía, hay una necesidad de recaudación, lo que hay que entender el momento en que hacerlo, y también diálogo que ha habido, o sea, que sea un producto de consensos, o sea, así como fue el pacto eléctrico, se está viendo el efecto ahora, pero y se entiende que fue un consenso entre todas las partes, que se decide en consejo de la Superintendencia de Electricidad el monto en que se va a aumentar cada trimestre, por ejemplo. Así que igual en esto... Se decidía que se aumentaba, y eso pasó. Exacto, sí. Entonces, igual en este tema de las plataformas digitales, ver, como usted bien dice, si se posterga, si cuándo se haría, o igual un tema de ver paulatino, o sea, cómo se va haciendo estos procesos. Yo creo que lo llegamos a hablar de esto a final de 2021. El tema de la planificación es vital, porque permite que tanto empresas como también personas físicas puedan organizarse. Una persona que está pagando un inmueble donde dio su inicial y ese inmueble que lo está utilizando como otra fuente de ingreso producto de una inversión y parte de ello se financió con préstamos, le van a aumentar su cuota, producto de un aumento de las tasas de interés. Y si a eso adicional hay que agregarle este impuesto, no le da chance a planificarse. Cuando los salarios reales no han aumentado, sino todo lo contrario, han perdido poder de adquisición, poder de compra en la moneda. Entonces, yo creo que hay parte de lo que hay que velar es que sea fruto de consenso y que se mantenga, ¿no? O sea, y ver lo paulatino, lo progresivo que pueda
que pueda hacer. Pero hay que seguir la discusión y bueno, probablemente Isidro converse más en detalle sobre Netflix, porque también las plataformas digitales, pues claro, ante una reducción de sus suscriptores, pues están planteando aumento en sus tarifas. Claro. Y usted se prepara para escuchar a Isidro, que tiene una recomendación estupenda. Digo, siempre son buenas, pero esta yo la vi, así que vale la pena. Sí. Muchísimas gracias, Liliana. Siempre importante. Obligado. Digo, no hay que decir obligado, pero como ahora, bueno, iba a decir algo, pero no la voy a comprometer. Y antes de la pausa, vamos a compartir con ustedes mucha espuma y poco chocolate. En los llamados años dorados del merengue, el fallecido cantante Francisco Arturo Avelino